¿Sí? Hola, buenos días, ¿con el señor Iglesias? Sí, soy yo. Hola, Carlos, mira, te llamo de Fantel, ¿eres el titular de la llamada? Verás, sí, es que justo ahora tenemos una promoción de 180 minutos de llamadas al mes con 2 gigas de datos por tan solo 12,95 euros. Ya, vale, mira, pero yo si no... lo contratas antes del viernes te mantenemos la tarifa 3 meses y te incluye la fibra de 100 megas. Vale, pues mira, gracias, pero es que no estoy ¿Seguro? interesado. Mira que es una oferta inmejorable con un precio que no encontrarás en el mercado y te lo mantenemos durante 3 meses. Ya, pero mira, no me interesa, ¿vale? ¿Cuántos gigas de datos tienes en tu tarifa actual, Carlos? Oye, mira, que te estoy diciendo que ¿Qué no... dices si te mantengo la cuota que estás pagando ahora? Oye, te doblo los gigas de datos y te incluyo la fibra. Oye, que te digo que no me interesa. ¿Te interesa pagar lo mismo por el doble de datos? Oye, mira, ¿me puedes decir dónde has sacado mi teléfono, por favor? Bueno, me aparece aquí en la pantalla. Ya, pues yo no te he autorizado ni a ti ni a tu compañía a llamarme, así que te pido formalmente que me borres de tu base de datos y no me volváis a llamar. Es que yo no puedo hacer eso, señor Iglesias. ¿Ah, no? Pues como me volváis a llamar, os denuncio. Hala, buenos días. Uy, qué borde es la gente. A veces confundimos vender con avasallar. A veces confundimos escuchar con oír. A veces confundimos influencia con manipulación. Un journey bien diseñado debe proporcionar una experiencia homogénea en todos los puntos de contacto. Y esa experiencia, por supuesto, debe ser siempre agradable, ¿no? Si esto es tan evidente, ¿por qué torturamos nuestra imagen de marca con interacciones tan poco centradas en el usuario, sin tener en cuenta su contexto o su voz? Porque, claro, ¿no? Lo de no ser invasivos está muy bien, pero en el mundo real, la presión de ventas aprieta y hay que acabar tirando de base de datos y ser agresivos en el mensaje. Pero en el mundo real, cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy os presento a Javier Alonso, cofundador de Interactives y gran entrenador de habilidades de comunicación. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al 23º episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Bueno, pues antes que nada, pediros disculpas por esta voz de carcelero que tengo. De hecho, hoy he tenido que suspender una charla de 1 hora y media porque estaba seguro de que no me llegaría la voz. Así que, bueno, de nuevo aprovecho para disculparme con los más de 200 inscritos al evento de SADE Alumni sobre Customer Experience Agile. Propondremos otra fecha a la mayor brevedad, prometido. Y es que el viernes pasado pillé un virus que me ha tenido cao todo el fin de semana con una amigdalitis super guay. Y bueno, ¿y por qué publico hoy? Pues porque la semana pasada hice pellas. Sí, me tomé un par de días de fiesta y extendí el fin de semana para pasar unos poquitos días en Marrakech con mi mujer y unos cuantos amiguitos. Así que hoy sí o sí tocaba publicar episodio petiqui peti, como decimos en mi pueblo, ¿eh? De manera que, bueno, de nuevo, aquí lo tenéis y hoy hablamos de influencia con Javier. Pero antes de empezar, quería recordaros que podéis enviarme preguntas a través de la web, simplemente entrando a carlosiglesias.info, haciendo clic en el botón graba tu pregunta y ahí me dejáis un mensaje de voz. De momento estáis muy tímidos y muy tímidas
y tan solo he recibido un mensajito de Cristina Cañas, pero me ha gustado tanto que estoy preparando un episodio en exclusiva para responder a su pregunta. Espero tenerlo listo en breve y de verdad que os animo a que me enviéis dudas, por muy simples que os parezcan. A mí seguro que me ayudarán un montón a entender pues dónde he de reforzar el mensaje o en qué temas he de profundizar más. Así que venga, dale al botón. En fin, que vamos allá con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutéis. Bueno, pues buenos días, Javier. Es un verdadero placer tenerte en mi podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un placer para mí. Ya sabes que me lo paso bien contigo. Yo conocí a Javier en el... ¿Lo puedo explicar, no, Javier? Sí, claro. Sí, ¿no? Por supuesto. Conocí a Javier en el contexto de unas jornadas que se llaman Business Coaching de Google, ¿no? O Google Business Coaching. Ahora lo han rebautizado. Ahora se llama Google Elevator. Ok. Uh-huh. Que son unas jornadas que para mí fueron, la verdad, muy inspiradoras y me ayudaron mucho y me dieron muchas herramientas, entre ellas, bueno, gracias a Javier, que era un poco el coach que dirigía esas jornadas. Son jornadas que nos ha regalado Google a algunas agencias premium que están más cerca de ellos, ¿no? Y la verdad es que para mí fue súper inspirador y me gustaría un poco que expliques a la audiencia quién eres y cómo has acabado haciendo lo que haces. Pues mira, yo estuve muchos años en el mundo del desarrollo de negocio, de la venta, del marketing, tanto en lo que estudié como después en lo que trabajé. Uh-huh. Estuve 6 años en Google, en la compañía Google. Después estuve 2 años en Inmovi, que es una startup tecnológica india. Estuve, pues ya digo, casi una década trabajando en ese contexto. Y tuve la suerte de tener una crisis de los 40 a los 35 años, porque me pasaron muchas cosas en esa edad, pero básicamente 2 cosas. Una, me di cuenta de que no era del todo feliz en mi trabajo, y 2, en esa época vivía en Francia y tuve la suerte de asistir a un curso de habilidades, de capacidad de influencia, con una empresa muy particular que había creado una metodología. Bueno, total que ese curso me cambió la vida en el sentido más literal de la palabra, porque después de 1 año de hacer el curso tomé la decisión de dejar toda mi vida profesional en lo que hacía para cambiar de oficio, montar una empresa de eso mismo que había yo vivido en Francia, aquí en España. Y entonces, pues desde hace 6 años me dedico a trabajar con gente en general, gente profesional, que quieren cambiar ciertos comportamientos, que quieren crecer a nivel de habilidades, básicamente, habilidades interpersonales sobre todo, y les ayudo a esa transformación de comportamientos. O sea que hoy ya estás haciendo sobre todo formación, pero también un poco de coaching. Sí, se puede decir. Training, mentoring, coaching, las 3 cosas más o menos. Es verdad que hay muchos términos en ese sentido hoy en día. Sí. Me gusta mucho la parte más práctica, es decir, el coaching suena un poco como a granel, como yo te hago preguntas para que tú te desarrolles. Yo no tengo tantos enfoques, sino yo entreno más habilidades en la gente, ¿verdad? Entonces, a través de herramientas y de patrones, ayudo a la gente a que adopten esos patrones, esas herramientas, para que pues en sus vidas cotidianas sean más eficaces, ¿no? Sobre todo eso. Entonces yo estoy más focalizado en el training y mentoring. Eres un entrenador. Sí, tal cual, en el sentido más estricto de la palabra, sí. Una de las sesiones con las que trabajamos contigo en aquellos días, que fueron súper divertidos. Además, compartimos con varias agencias que hoy seguimos teniendo contacto y entre los distintos CEOs de las agencias. Uh-huh. Fue el taller de persuasión. A mí me pareció súper revelador, precisamente eso, ¿no? Una serie de herramientas, y me abriste mucho la mente, para entender qué significaba la influencia. ¿Qué es la persuasión, Javier? ¿Qué significa persuasión? Yo siempre recurro, para ordenar las ideas, siempre recurro a un tipo muy antiguo que se llamaba Aristóteles. Y para resumir, Aristóteles dijo: yo creo que para persuadir a gente, al público, al otro, hay que tener 3 cosas. Por un lado, etos. ¿Qué significa etos? Ser creíble en lo que dices, en quién eres, en cómo te expresas. Uh-huh. 2,
logos, es decir, dar argumentos, ser claro, ser muy conciso, ser muy concreto con las cosas que dices, ser comprensible. Y tercero, patos, emocionar al otro, ¿no? Es decir, es verdad que hay mucha gente pues que es muy clara y muy creíble, sin embargo nos aburre, ¿no? Entonces yo creo que para persuadir a alguien tienes que ser pues justo eso, tienes que emocionarle desde muchos puntos de vista, tienes que contarle cosas claras, concretas, lógicas, y tienes que ser creíble. ¿Creíble qué significa? Es verdad que la palabra creíble puede significar muchas cosas y hay parte de tu credibilidad que viene de tu background, tal cual. Pero otra parte de tu credibilidad que viene yo te diría de desvelar tus intenciones. Cuando tú desvelas tus intenciones con el otro, ya sea tu cliente o sea tu manager o tu colaborador, estás siendo creíble, el otro confía más en ti, ¿verdad? Y es una práctica que desgraciadamente no es todo lo frecuente que nos gustaría, ¿no? Porque a veces o nos da vergüenza o nos da cosa o por presión no lo hacemos, pero es muy importante desvelar claramente lo que queremos del otro o de los demás. ¿Tú crees que es un poco esta la diferencia entre influencia y manipulación? ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? Sí, eso es. Al final la influencia es muy clara, muy frontal con respecto a lo que uno quiere del otro. La manipulación no, porque lo que hace es, en parte, es ocultar las intenciones con respecto al otro. Entonces, si yo quiero algo de ti, pero no te lo digo claramente, y utilizo preguntas o circunloquios para llegar ahí, estoy siendo en ese sentido, estoy utilizando una estrategia manipuladora, que a veces no se hace con maldad, simplemente a veces se hace pues porque uno no tiene herramientas para ser más directo o porque en fin, por otras cosas, ¿no? Pero sí, a veces le damos un significado peyorativo a manipulación y a veces no tiene por qué haber nada negativo en sí mismo en cuanto a manipulación, pero para mí fue muy revelador un poco entender la diferencia, ¿no? Entre ser honesto en cuanto a exponer tus objetivos de forma clara, de forma sincera y de forma abierta desde un inicio, ¿no? Y cuando hablamos de persuadir a alguien, hablamos ¿de qué hablamos? ¿De provocar un cambio en esa persona? ¿De conseguir algo de ella? ¿De qué estamos hablando? Sí, la influencia yo creo que tiene dos cosas. Uno, que el otro crea en ti, crea lo que tú crees. Y dos, que lo haga. O sea, es decir, tú buscas que el otro pues esté convencido de lo que tú le propones por sí mismo, y dos, que tenga ganas de hacer lo que tú le propones, ¿no? En la manipulación o en otros sistemas trabajas solamente la parte comportamental. El otro hace lo que tú quieres, ¿verdad? Okay. Pero a veces no lo hace con ganas o no lo hace convencido o lo hace pues a regañadientes, ¿no? Entonces la influencia, insisto, es muy importante que el otro pues te siga, seas realmente tú una referencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, a bajarlo al terreno. Al mundo real. Al mundo real, sí. Hace un par de días, es un ejemplo sencillo, un poco así prosaico, pero bueno, me sirve. Hace un par de días me llamó mi banco, pero no me llamó mi gestor del banco, me llamó, yo creo, otro departamento, y la primera frase que me dice esta persona es: señor, tenemos un televisor de 38 pulgadas para usted a un tipo de interés muy bajo, ¿no? Entonces, esto a mí me pareció manipulador, ¿vale? Alguien podría decir, no, pero es muy directo. Y yo creo que no es muy directo. Porque la intención de ese señor no era venderme ese televisor, de hecho era venderme un seguro, un seguro, bueno, era un poco complejo, pero desvelaba otra intención distinta a la que él me había dicho, ¿no? Y entonces utilizaba el televisor como gancho, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si esa persona me llama y me dice, para empezar, oiga, señor, yo jamás he hablado con usted, ojalá le conociera en persona. En cualquier caso, en esta llamada me gustaría que, al menos, explicarle unas condiciones de un seguro que ojalá le guste, para que usted al final pues tome la decisión que mejor estime, ¿no? Y para eso tengo algún gancho o algún atractivo, alguna cosa atractiva que a lo mejor le podría interesar, como un televisor, ¿no? Por ejemplo, lo he hecho así rápido, pero es que el segundo ejemplo es mucho más claro, más conciso y más humano en el fondo, ¿no?, que el primero. Claro, hablabas de intención, ¿no? Y es un poco lo que define. Para mí la pregunta sería, ¿por qué estamos hablando de persuasión en este podcast, ¿no? Un podcast sobre experiencia de cliente, negocio digital, donde solemos hablar del journey del cliente. ¿Para qué nos puede servir la persuasión? ¿Cómo podemos utilizarla? Yo creo que es esencial para todo. Es decir, al final, si tú sumas el porcentaje de tiempo que pasas intentando influenciar
o al revés, el porcentaje de tiempo que las otras personas te están intentando influenciar a ti, ¿no? En un día concreto, en 24 horas, te darás cuenta de que ese porcentaje es bastante elevado. Fíjate en todas las conversaciones que ocurren en un día, solamente en España, en todas las empresas que hay en España. Son muchas, y muchas de ellas, insisto, son de influencia, ¿no? Yo quiero influenciar a mi cliente, quiero influenciar a mi colaborador, quiero influenciar a un compañero de trabajo o a un superior. O sea que al final es un porcentaje enorme. Si lo haces de tipo Big Data, te saldrá muchos datos, muchísimos datos, ¿no? Entonces yo creo que invertimos en las empresas, por ejemplo, invertimos gran parte de nuestros recursos, yo que sé, en comprar tecnología, ¿vale? Para hacer los procesos más eficientes. Yo que sé, mucho software, por ejemplo, de CRMs o software de edición de texto, yo que sé. Sí. Invertimos gran parte de nuestros recursos presupuestarios y de tiempo también a todo eso, y dejamos la conversación o el proceso de influencia, bueno, a la improvisación, ¿no? A ver qué tal, si hoy estoy inspirado, a ver si hoy me sale bien la cosa, ¿no? Cuando en el fondo, si tú lo calculas, dices, ya, pero yo paso mucho tiempo influenciando a gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no invertir más en sistematizar eso? Mira, yo llevo 6 años preguntando yo te diría que ya son miles de participantes. Les hago varias preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo pasas en tu día en interacción humana? Hablando y escuchando a gente, ya sea por email, por WhatsApp, en teléfono, en reunión. Y, insisto, he formado a mucha gente de muchas industrias distintas, de muchos cargos distintos, pero los porcentajes no bajan de 70%. O sea, la gente pasa, como mínimo, el 70% de su día hablando y escuchando a gente. O sea que... y luego también les pregunto, ¿y qué porcentaje de ese tiempo crees que es ineficiente? Y la gente me dice, diferentes porcentajes. La media, y de esto hicimos una encuesta en Francia, en unas 45 multinacionales, la media ha salido de un 30%. O sea, estoy gran parte de mi día hablando y escuchando a gente, y un 30% de ese tiempo es ineficiente. ¿Qué significa ser ineficiente? Pues significa que haya mucho malentendido en la conversación, que haya mucha cosa que es implícita, porque yo lo pienso pero no lo digo, que haya mucha cosa que está sobreargumentada, o sea, te digo argumentos que en el fondo no necesitas, ¿verdad? O soy aburrido, en fin, muchas cosas. Entonces, hay mucha ineficiencia en eso. Y yo creo que es importante que encontremos patrones, yo te diría, incluso haciendo un paralelismo con la industria, patrones lean en la comunicación que nos permitan ser mucho más eficientes. Más eficientes significa conseguir más en menos tiempo y realizando las relaciones. Palabra clave, lean, esta, ¿eh? Sin duda. Llevamos algunos programas hablando también de lean y de toda esta filosofía. Sí. Lo profundizamos aquí, pero me gustaría entender también, vale, ok, entiendo qué es la influencia, para qué sirve, dónde la puedo utilizar, pero ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de influencia con los demás? ¿Qué puedo hacer? Yo quiero, y perdona la insistencia, sobre todo clarificar qué es influenciar, Es decir, el influenciar para mí es conseguir cosas con el otro o del otro, sabiendo el otro que esté convencido y que esté contento. Es decir, que ese proceso de influencia al final sea positivo para ambas partes y que el otro de verdad esté contento. Es que si no, para mí no es influencia. Okay. ¿Vale? Eso es importante. Okay. Entonces, yo te diría que son 4 cosas principalmente. La primera es, sé muy amable. He leído mucho sobre influencia y me he informado mucho sobre diferentes autores, además, desde muchos americanos, desde Dale Carnegie, que es de los más conocidos, eso es. Todos coinciden en lo mismo. Tienes que ser muy amable, sonreír. Una sonrisa, ¿no? Es importantísimo. Claro, pero son cosas basiquísimas que luego a veces no encuentras en la realidad, ¿no? Se nos olvidan a veces. Exacto. Y es increíble porque ahora con la transformación digital perenne en la que vivimos, fíjate, yo creo que muchos de nosotros preferiremos a veces a máquinas que van a ser mucho más amables, mucho más simpáticas, mucho más concretas en su comunicación que algunos seres humanos. Es un poco triste decir eso, pero entonces esto nos va a exigir a ser
de verdad, yo creo que la transformación digital nos va a exigir a los seres humanos a aumentar nuestro nivel de excelencia en ese sentido. Entonces, es un término muy básico, pero desgraciadamente menos frecuente de lo que debería de ser, ¿vale? Y está demostrado, también lo pregunto en mis cursos, si yo soy simpático contigo, ¿qué posibilidades me das de conseguir lo que quiero contigo? Y el porcentaje siempre es superior. Ahora bien, tiene que ser una amabilidad sincera de verdad. Claro. Hay gente que me dice, pero yo por defecto no soy sincero. ¿Y yo sabes lo que les digo? Pues manipúlalo. O sea, tienes que serlo. ¿Por qué? Porque estás condenado condenado entre comillas, a estar con seres humanos. Entonces deberías serlo, o deberías ser lo más amable posible dentro de quién eres tú, ¿no? Súper importante. A veces confundimos ser profesional con ser, ¿no? con ser serio, sí, con ser... Eso es. El primer punto es este. Segundo punto, no menos importante, es ser muy claro, directo, concreto con tus intenciones. Súper importante, A veces la gente entiende aquí en España, sobre todo, ser... la competencia relacional, las relaciones las interpreta solo como ser simpático y ser amable. Pero no, hay que ser muy concreto, directo, conciso con lo que quieres del otro. Es muy importante eso, dejarlo muy claro. Y a veces, como eso cuesta... ¿Por qué? Porque a ti te provoca cosas por dentro, decir lo que quieres del otro. Hay que también expresar las emociones que te provoca decir lo que quieres del otro. ¿Me explico? Sí, total. O sea, si te sientes mal por decir algo, pero lo tienes que decir, pues di, oye, me siento un poco mal. Hay una parte de mi cuerpo que se siente un poco mal. Bueno, pero hay que decirlo todo. Bueno, esa es la parte de patos, ¿no? Que decías antes, aristotélica. Eso es, que uno siente una emoción y al verbalizarla se está haciendo un poco más humano, está conectando mejor con el otro, ¿vale? Y por último, o sea, aparte de ser amable, de ser directo, de ser directo con tus intenciones, de expresar tus emociones, aparte, muchas veces hay que argumentar en los procesos de influencia. Yo te diría, argumenta, espérate, o sea, hay que encontrar el momento para explicar tus argumentos, el momento para que la otra persona te escuche. Muchas veces argumentamos en los primeros segundos de la conversación porque creemos que así le vamos a convencer mejor. Es contraproducente. Hay que esperarse al momentum dentro de este proceso de esta interacción que estamos teniendo. ¿Cuándo es el mejor momento para argumentar? Me tengo que esperar para que tú me digas, ok, explícame por qué tengo que hacerlo. Es ahí cuando tienes que dar tus argumentos de manera concreta, si es posible que sean empaquetados en 3 pilares. De hecho, lo leí en un estudio que se hizo en una universidad. Curiosamente estudiaron con muchos grupos y con diferentes productos y proyectos cuántos argumentos hacía falta para convencer a alguien, cuando alguien tenía una actitud persuasiva. Y la respuesta fue 3, curiosamente, en diferentes ámbitos. La respuesta fue 3, con lo cual yo creo que es una manera ordenada de hacerlo. Escuchamos mal, ¿no? Como norma general, nos cuesta escuchar. Recuerdo un ejercicio que nos hiciste hacer en clase, que para mí también fue súper revelador. Nos recomendabas, además, escuchar escribiendo. Conectar sigo haciéndolo, Javier. ¿Sí? No sé cuánto hace, creo que hace un par de años ya que hice el business coaching contigo. Sí. Y sigo haciéndolo. La primera vez que me reúno con alguien y que me expresa sus necesidades y tal, intento escribir todo lo que dice, porque hay muchos matices que obviamos, ¿no? Que cegamos nuestra... Total. Y es algo que no se nos da muy bien, ¿verdad? Escuchar. Cuando intentamos influenciar, intentamos ir un poco voy a decir yo lo que quiero decirte y a intentar convencerte, cuando en realidad lo que necesito es escuchar mejor lo que estás diciendo tú, ¿no? Sí, perdona. Entonces ahí edito mi parte efectivamente, lo había apuntado, pero no lo he dicho. Vale. Edito mi parte de las cosas importantes para influenciar, el que efectivamente es la escucha del otro, ¿no? Porque cuando tú expresas cosas al otro, después el otro te tiene que decir qué opina, ¿verdad? O te tiene que decir lo que está pensando en su cabeza, ¿no? O cuáles son las cosas que a él le importan, ¿no? Entonces es súper importante saber captar eso del otro. Pero eso es complejísimo. Se habla mucho de la escucha activa, de la escucha pasiva. Yo no sé cuántas escuchas hay, pero yo creo que es como muy complicado escuchar, sobre todo cuando uno está nervioso o cuando uno está ansioso o cuando uno pues le dicen algo que no quiere escuchar, ¿no? Eso cuesta mucho. Entonces, desde hace años tenemos una práctica muy común en nuestros cursos que luego se replica en la realidad y es una práctica fantástica. Cuando uno pueda, que es escribir literalmente
sobre todo las palabras del otro. ¿Para qué? Para justo eso, para retenerlas, en el fondo. Hemos visto que muchas veces en lo primero que dice el otro, no sé si está lo más importante, pero sí está lo que muchas veces le importa mucho al otro, de sus primeras palabras, ¿no? Las primeras palabras reflejan mucho el estado de ánimo del otro o las intenciones del otro, ¿no? Hace poco estuve en una tienda, unos grandes almacenes, y fui, le pregunté al vendedor, oye, mira, estoy pues buscando varios electrodomésticos para mi casa, un frigorífico, una lavadora. Yo retuve sus primeras palabras. ¿Sabes cuáles fueron sus primeras palabras? Sus primeras palabras fueron: lo tienes todo en Internet. ¿Vale? Tienes todo en Internet. Pero luego continuó hablando, ¿no? Dijo, no, porque tenemos este frigorífico, esta no sé qué. Pero yo retuve esas 4 palabras que dijo, lo tienes todo en Internet, y pensé para mis adentros, yo creo que no te apetece a lo mejor ahora mismo estar conmigo y venderme esto, ¿no? Y efectivamente al cabo de 3 minutos lo vi enseguida, ¿no? Entonces yo lo escuché de verdad y pensé, pues eso, ¿no? Ese es su estado de ánimo en el fondo, ¿no? Y es verdad que lo tengo comprobadísimo en muchos tipos de conversaciones, que las palabras, Freud lo llamaba los actos fallidos, en el fondo. Son cosas que uno dice, que no se da cuenta de que las dice, pero le salen casi del inconsciente, ¿no? Tampoco es que yo sea muy freudiano, pero es así. Es verdad que a veces nos salen cosas que reflejan estados cerebrales, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo como práctica escribir literalmente lo que dice el otro para justo retener mejor sus palabras y hacer que ese proceso de influencia sea mejor, más eficiente. Yo recuerdo un ejercicio que fue súper revelador, donde... Oye, ¿lo hacemos? ¿Ejercicio? ¿Te parece? Claro que recuerdo que tú dijiste una frase, nosotros era un proceso de negociación, teníamos que arrancar con un proceso de negociación, ¿no? Era como que yo tenía un cliente, el contexto era ese, yo tenía un cliente, el cliente me llamaba y me decía, oye, mira, Carlos, me gustaría hablar contigo. Entonces, bueno, tú llegas allí, estás delante de tu cliente y el cliente te da una noticia, y esa noticia era... Exacto. Sí, lo voy a... para darle un poco más de... Vale, de contexto. Sí, de dramatismo, ¿no?, a la situación. Okay. Porque es verdad que estas situaciones con drama pues se acentúa la emoción, ¿no? Sí. Mira, imagínate pues que tú tienes a tu cliente potencial favorito, es decir, mira, es el contrato más grande que vas a firmar este año, estás súper emocionado, todo parece que está ok, el cliente te ha dicho que está de acuerdo con las condiciones, te ha negociado algunas cosas, pero bueno, está todo bien. Tú le envías, por ejemplo, la última versión del contrato y esperas a su respuesta, ¿verdad?, a su bendición final. Y eso no llega, entonces pasa unas horas, un día, le llamas, no te responde, tú te empiezas a poner nervioso, te empiezas a hacer preguntas, pasa un día, 2, no hay respuesta por su parte, le envías otro email y te responde, pues mira, si quieres mañana por la mañana a primera hora hablamos, porque tengo algo importante que decirte sobre nuestra colaboración. Entonces tú ya estás pues un poco desencajado, ¿verdad? Entonces ya duermes mal, le dices a tu mujer incluso, oye, pues mira, me ha pasado esto, no sé qué va a pasar mañana, bueno, entonces llega el día siguiente y recibes la llamada y ese cliente potencial te dice, mira, Carlos, disculpa que estos días no te haya contestado, estás muy liado, tengo un dilema, no sé lo que haré todavía, he preferido que me llamaras, pero a priori creo que no voy a poder finalmente seguir adelante con este contrato que me enviaste, ¿no?, por una serie de motivos. ¡Bum! ¡Buah! Jarro de agua fría para ti, ¿verdad? Sí. Es duro. Claro, me siento en ese momento, hostia, he perdido mi oportunidad. Eso es, fatal. Y te sientes un desgraciado. Claro. Al final, sobre todo en el mundo de la venta, pues la venta es como las montañas rusas, ¿no? Estás un día súper feliz y otro día fatal, ¿no? Y ahora estás fatal. Sí, en este momento estoy fatal. Y, igual, claro, si he ido allí, voy a intentar pelearlo, ¿no? Voy a intentar... Oye, y bueno, hostia, ¿y cómo puede ser? Y claro, no sé, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo reacciona? ¿Por qué motivos, no? Y tal. Y yo te digo, bueno, pues he estado hablando con mi director, parece ser que él trabajaba pues con otra agencia y tal, y bueno, nos ha dicho que le pidamos el presupuesto a otra agencia, por ejemplo, ¿no? Ya, vaya. Y que, bueno, claro,
porque no se ha encajado lo mío, nuestro presupuesto no se ha encajado. Sí, o sea, a mí me encaja, sin embargo, pues mi director se ha empeñado en la otra agencia, porque, o sea, se ha empeñado, al menos se ha dicho que pidamos un presupuesto, porque trabaja con ellos desde hace años y tal, y claro, él no había visto esa otra propuesta, entonces, bueno, pues vale. Se ha complicado un poco la cosa, es un poco lío, ¿no? Para mí también es complicado aquí internamente manejarlo y tal, ¿no? Este es el rollo, ¿no? Conversaciones como estas, hay muchas en el día a día, ¿no? Exacto. Hay muchas en el día a día. Son ineficientes, en general, ¿no? Para mí lo realmente revelador de este ejercicio es que tú arrancas la frase diciendo: tengo un dilema, no sé qué voy a hacer. Correcto. Y lo que yo escucho cuando tú me estás diciendo toda tu frase es: no voy a trabajar contigo. Eso es. Jamás en mi vida voy a trabajar contigo. No te atrevas a escribirme otra vez. Exactamente. Eso es lo que yo estoy recibiendo, cuando en realidad lo que tú me estás transmitiendo es: tengo un dilema y te voy a explicar mi dilema. Y mi dilema es que a mí me gustaría trabajar contigo, pero tal. Eso es. Y claro, que yo reciba eso de una determinada manera, que yo reciba un no quiero trabajar contigo y me sienta derrotado inmediatamente, no abra ninguna otra puerta, ninguna otra posibilidad de negociación, no me va a permitir precisamente ser posibilista y buscar pues opciones, ¿no? Y bueno, ¿y cómo podemos hacer para encontrar una solución, ¿no? Y es un poco una de las cosas que me llevé de la negociación es precisamente eso, ¿no? Escuchar muy bien y encontrar siempre esa puerta esa otra puerta, ¿no? Esa otra posibilidad. Eso es. En la colaboración. Tal cual. Yo a eso le llamo, y me repito, Lean. Comunicación Lean. Es decir, escuchas bien concretamente lo que el otro te ha dicho y luego tú te escuchas bien a ti mismo. Dices, oye, ¿yo qué quiero? Seguir adelante con esto. ¿Qué posibilidades tengo? No lo sé. Pero este tipo está de acuerdo conmigo. Él quiere seguir adelante, sin embargo, su jefe no. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo podemos tú y yo en el mismo barco hacer para convencer a tu jefe? Por ejemplo, esa sería una buena respuesta. Claro. Entonces es un proceso de escucha del otro, de escucha de uno mismo y de producir con el lenguaje lo que realmente te estás tú diciendo por dentro, de verdad. Claro, ¿verdad? Claro. Eso es Lean. Se me ocurren un montón de formas de impacto en nuestra realidad, en la realidad de los negocios, en la realidad de la empresa y del mundo profesional. Se me ocurre un montón de impactos, ¿no? Desde cómo impacta la influencia dentro del Customer Journey a cómo a la importancia de un líder, la importancia del dominio de la influencia en un líder, ¿no? ¿Un líder tiene que ser influyente? Yo creo que por definición sí, un líder debería serlo. Un líder debería ser un influenciador, un creador de apetito a su alrededor, en el fondo. ¿Sabes? Tú al final el líder lo quieres seguir, le quieres incluso admirar, ¿verdad? Entonces un líder debería, por supuesto, si no lo tiene, pues desarrollar capacidad de influencia. Nuevamente, los líderes han llegado ahí porque ya lo tienen de por sí, ¿no? Claro. Otros han sido impuestos, a lo mejor, ¿no? Y lo necesitan desarrollar más, pero... Esto es una buena... Me gusta este punto, ¿no? Porque yo es un punto que me interesa especialmente. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre liderazgo y autoridad? Sí, a nivel semántico de la Real Academia Española, sinceramente ahora mismo no he chequeado, pero no lo sé eso, pero yo creo a nivel conceptual, desde mi punto de vista, creo que cuando tú dices autoridad te refieres a jerarquía, ¿verdad? ¿Es así? Puede ser, no sé. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que son cosas diferentes, que a veces coinciden, ojalá, muchas veces coinciden, otras veces no. El líder para mí es una persona o debería ser una persona que a través de lo que conoce, a través de sus habilidades, a través de cómo se relaciona con el mundo, ha sido como un epicentro para el entorno donde está, ¿verdad? Entonces la gente le sigue al líder. La gente le sigue, pero porque quiere seguirle. Porque le inspira, el líder es inspirador. Después está la jerarquía, es decir, la jerarquía es mi posición dentro de un ecosistema, dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿no? Entonces, en general, el jefe, el superior, es líder. Ahora bien, puede ser que no. Puede ser que uno tenga el rango, pero no tenga esas habilidades, ¿no? O sea, la gente no le siga, ¿verdad? Sí. Ha sido impuesto, entre comillas, o lo que sea. Entonces, y a veces no es blanco ni negro. A veces uno, está en el camino, le promocionan, por ejemplo, y le falta desarrollar. Bueno, y lo desarrolla,
Pero yo creo que la aspiración de un jefe o de un superior, en ese caso la autoridad, lo que tú llamas autoridad, debería ser desarrollar realmente habilidades de líder, si no las tiene. Y si las tiene, potenciarlas. Decías antes una cosa que yo creo que para mí tiene mucho sentido, ¿no? El liderazgo, incluso... Sí, el liderazgo se te otorga. El liderazgo para mí es algo que no lo decides tú. Soy el líder, ¿no? Es algo que los demás te otorgan y los demás, pues por tu inspiración, por la confianza que les transmites, pues... Y la autoridad, para mí el problema viene precisamente cuando es forzada, cuando es una autoridad impuesta por un rol. Cuando esa autoridad va relacionada con un rol, ahí, amigo, tienes curro. O sea, tienes curro porque te tienes que ganar a las personas. Y desde luego la influencia para mí es una, o sea, dominar y entender bien cuáles son los parámetros de la persuasión, cuáles son los parámetros de mejora de la persuasión y de la influencia. Es una muy buena herramienta para conseguir eso, ¿no? Sí, la influencia es una parte del liderazgo, ¿eh? El liderazgo tiene otras cosas, por supuesto. Claro. Un líder también es una persona que, aparte de influenciar, tiene mucho conocimiento, tiene muchas herramientas, sabe escuchar mucho al otro, inspira, ¿verdad? Tiene muchas ideas, es muy estratega. Todas estas habilidades o comportamientos que tiene, pues es complejo, ¿no? La influencia es una de ellas. Claro. Una de ellas. Claro. O sea, solo siendo influyente no vas a ser un buen líder. No, para nada. Yo creo que no. Es más, hay gente que es influyente, que no es líder, pero es influyente. Es influyente, o sea, se les da bien el hecho de influenciar a la gente y la gente les aprecia. ¿Qué errores te sueles encontrar tú en las compañías con las que colaboras, ¿no? A ti te contratan para hacer formaciones, para hacer acompañamientos, para hacer coaching. Sí, lo bonito de mi trabajo es que además tengo una visión bastante amplia en general, de los trabajos en general. O sea, trabajo para, sobre todo, gran empresa, también para empresas medianas y pequeñas, pero he visto muchos perfiles, ¿no? De muchas industrias, desde el automóvil hasta la tecnología, la alimentación, cosmética, finanzas, seguros. Muchos rangos distintos, desde managers hasta la gente, pues, que está más en el terreno, contribuidores individuales, gente de marketing, ventas, o sea, múltiples departamentos. Yo, en general, lo que veo en los pecados capitales que veo, entre comillas, mira, 2/3 de la gente, estoy siendo bastante generalista, te diría, pero bueno, mira, 2/3 de la gente, a la hora de intentar influenciar a otra gente, caen en un patrón de soy un poco indirecto, ¿vale? O soy un poco pesado, si quieres, ¿vale? O sea, no te digo claramente lo que quiero de ti, pero te explico cosas, a ver si llego ahí. ¿Me explico? Sí. A ver si llego hasta ahí. O te sobreargumento las cosas, ¿vale? Para después pedirte algo, ¿vale? En general. 2/3 de la gente cae. Y 1/3 de la gente cae en otro patrón que es soy muy brusco con lo que quiero, ¿vale? Te digo esto, pero eso es a costa de erosionar un poco la relación, si quieres, ¿vale? Pues soy demasiado brusco a la hora de avanzar. Entonces, ambos, para mí, tienen su parte de ineficiencia. El primero, le cuesta mucho decir las cosas y al final puede ser que no las consiga, se ha cansado mucho. El segundo se cansa muy poco, pero erosiona la relación. Entonces, muchas veces consigue cosas, pero a costa de que esa relación no fluya tanto. ¿Sí? Entonces, para mí, ambos tienen ineficiencia. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Llevo 6 años haciendo cursos. A veces pongo un ejemplo un ejemplo sencillo para que se comprenda. Hago una simulación práctica al inicio de mis cursos. Que consiste, pues, en que tú eres un empleado, que estás liderando un proyecto X, ¿vale? Y pues cada martes te reúnes a las 10 de la mañana con otras personas de otros departamentos. Tú no eres el jefe de ninguno de ellos. Es más, algunos de ellos son superiores a ti en su propia escala, en su propio departamento. Bueno, total, que tú, como líder inspiracional de ese proyecto, te reúnes los martes por la mañana con todos ellos, y hay uno con el que te llevas bien y con el que tiene muy buenas ideas y tal. Sin embargo, que tiene un pequeño defecto, que es que llega tarde a las reuniones, y esa persona, sin querer, está arrastrando al resto del equipo, total, que al final la puntualidad se te va
va de las manos y al final pues todo el mundo llega tarde a sus reuniones y tal. Bueno, total, que tú al final te tienes que enfrentar con esa persona con la que te llevas muy bien, que conoces desde hace tiempo, para, entre comillas, pedirle algo. Entonces ahí, en ese ejemplo que me sirve, que es un ejemplo simple, pero bueno, me sirve para explicar estos conceptos. Veo, insisto, como esos porcentajes de los que te he hablado, 2/3 cae en el modo indirecto y el tercio cae en el modo brutal, o más agresivo. Pero ninguno de los dos consigue que esa conversación al final sea lean, que sea corta, productiva y encima que el otro esté contento, ¿vale? Entonces yo creo que hay una vía que es como te antes me has preguntado qué hay que hacer para influenciar. Bueno, pues creo que hay una vía que es ser muy claro con las intenciones, ser muy amable también, ¿verdad? Y a veces hay que poner un poco aunque sea una molécula emocional, ¿no?, en esa conversación. Bueno, total, que llevo 6 años haciendo esto. Y solo ha habido, te puedo decir, he estado con miles de participantes, solo ha habido una persona, que me pasó además este año pasado, 2018, una persona de los miles que he hecho, que me haya hecho una entrada directa y respetuosa a la vez. Solamente una. La recuerdo perfectamente. Esto podemos podemos sistematizarlo a nivel de... Yo ahora me lo estoy imaginando, me lo estoy trayendo al campo del Customer Experience, al campo de Journey. No me estoy imaginando un Journey, me estoy imaginando todos los puntos de contacto de ese Journey con un cliente y la importancia de que en todos esos puntos de contacto, siempre lo comentamos, haya homogeneidad, haya coherencia entre todos los puntos de contacto, ¿no? ¿Has participado en algún proyecto donde se haya trabajado sobre un Journey y se haya sistematizado de alguna forma esta forma de trabajar, esta forma de influenciar? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? No, pero me encantaría hacerlo. De hecho, me encantaría. Yo, hasta ahora, mi trabajo ha estado más relacionado con la parte más interpersonal, por así decirlo. Interpersonal, trabajo una parte que es escrita, por así decirlo, pero es más por email, pero sí que en un futuro muy cercano además me gustaría colaborar con empresas para hacer eso, ayudarles en sus procesos de marketing, de customer journey, de hacer eso, de aplicar la influencia al lenguaje escrito. Es que me parece además una traslación directa. Nosotros cuando hablas de inbound marketing, que es un tema que me gustaría también tratar en el podcast en algún momento, cuando hablas de inbound marketing, ¿no?, que para mí es una traslación directa del journey del usuario a la parte online y a la parte, ¿no?, a la parte de marketing y ventas. Cada uno de esos puntos de contacto, cada uno de esos flujos de contacto con tus potenciales clientes o con tus clientes actuales, hay un potencial brutal de mejora. Es como una especie de CRO, ¿no?, de optimización de cada uno de esos puntos de comunicación con tu cliente, que me parece importante también ponerle foco. A ver si algún día podemos colaborar, Javier, en algún proyecto de comunicación orientada a precisamente eso, hacer más eficiente y más influyente la venta. Claro que sí, sí, total, ¿no? Total. Me encantaría. Entendiendo influencia como eso, ese win-win, ¿no? Ese estadio de sentirse ayudado, entendiéndolo como positivamente, ¿no? A mí también me gustaría mucho seguir colaborando contigo, Javier. Te agradezco un montón todo lo que has compartido, tu experiencia, no solo en este podcast, sino también todo lo que a mí me has aportado, que ha sido un montón. Qué guay. Me gustaría que le digas a los oyentes cómo te pueden encontrar. Si alguien quiere pedirte ayuda, si alguien quiere que les acompañes en su camino, ¿cómo lo pueden hacer? Pues mira, se pueden meter en nuestra página web. De hecho, yo me dedico aquí en España sobre todo a gestionar, soy socio director de una empresa que se llama Interactives, acabado en F de Francia y S de Salamanca, interactive.es, y ahí pues tienes toda la información, el contacto, mi teléfono, mi email, y encantado de ayudar a la gente. Pues lo pondremos también en las notas del episodio. Y no lo dudéis, espero que contéis con Javier, porque la verdad es que para mí fue súper revelador y sabéis que cuando digo algo no lo digo por cumplir. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Carlos. Y hasta la próxima. Genial, muchas gracias.
Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad. La verdad es que mes a mes esto no para de crecer. En febrero, por ejemplo, hemos rozado las 4.500 escuchas, y eso que es el mes más corto del año y que publiqué solo un episodio, solo un capítulo el día 11 de febrero, así que pues qué decir, gracias y más gracias por escuchar, por compartir, por darle al like, por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que uséis. Recordad que encontraréis las notas del episodio de hoy en carlosiglesias.info/E023. Ya está, os dejo que me quedo sin voz, literalmente. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.